Imagina esta situación. Te encuentras en una barca, solo, con dos remos, listo para llegar a tu destino. No sabes muy bien cómo, pero piensas llegar. Ante ese objetivo se te atraviesa una tempestad, grandes olas, una tormenta como nunca la habías visto. No sabes cómo vas a escapar, pero algo dentro de ti te dice que tienes que hacerlo. Empiezas a remar como loco, empiezas a gritar aunque nadie pueda escucharte y empiezas a buscar la manera de huir de esa tormenta. En ese momento agarras un celular y llamas, esperando que alguien te conteste. Y cuando te contestan, te responden, tranquilo, no pasa nada, sonríe ante esa tormenta. Ante tal llamada telefónica, ¿qué harías? ¿Qué contestarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿En serio? ¿Cómo es que alguien puede decirme que me calme, que sonría ante esto? Esto no está bien, no es cierto y es exagerado. Una falta de respeto a mi dolor y a mi sufrimiento actual. Hola a todos, Dios les bendiga. Espero tengan un año nuevo próspero y alegre. Y por supuesto, de alegría es lo que trata este video. Bueno, más que de alegría, de un verbo, de algo simple, de lo que siempre se nos habla. Una palabra que repetimos como loros, como grabadoras, pero que tal vez no hemos internalizado lo suficiente, que no hemos llegado a conseguir lo suficiente en la palabra de Dios. Hoy, en el capítulo 1 de la zarza de fuego, aprender a gozar. Es cierto que antes de aprender a sentir gozo, a seguir este versículo, que en un principio parece contradictorio, ¿no? Porque Dios te está poniendo un reto que se ve imposible. Y algo que queda claro en la palabra de Dios es que Dios no pone nada imposible para sus siervos. Entonces hay algo mal. Algo en tu cerebro te dice que ese versículo ha de estar mal porque tú no eres capaz de reaccionar con alegría a esa tormenta. Entonces hay que saber con qué estamos tratando primero. Tenemos que saber ante qué adversidad estamos enfrentándonos. De nada nos sirve saber cómo reaccionar a algo si no sabemos ante qué vamos a reaccionar. Y ese es el primer punto, la adversidad. Definamos adversidad como un obstáculo, como algo que te impide llegar a la meta, que te impide llegar al otro puerto al donde querías llegar con la barca en la situación anterior. Eso es la adversidad. La adversidad se presenta en tu vida en forma de tormenta. El problema es que en la vida la adversidad primero no toma un aviso. Nadie te dice, hey, el día de mañana algo malo va a pasar. El día de mañana te van a despedir de tu trabajo. El día de mañana alguien importante para ti morirá. El día de mañana te van a hacer daño. Nadie te lo va a avisar. No hay forma de que lo sepas. A veces hay indicadores, pero son casos aislados, específicos. Pero la adversidad se define entonces como algo que no va a avisarte y te va a golpear igual. Y no solo eso. En el ejemplo anterior, sí, era una tormenta. Y eso es, digamos, una forma de verlo, una tormenta enorme. Pero a veces no es una sola. En la vida no es como que la adversidad toma turno en fila. No es que los problemas digan, no, vamos a parar aquí y vamos a esperar que un problema acabe. A veces podemos despertarnos una mañana, encender nuestro teléfono móvil y lo primero que vemos son tres adversidades. Un mensaje del trabajo, un mensaje de nuestros estudios, un mensaje de nuestra familia, algo preocupante. Y este versículo nos está pidiendo que sintamos gozo ante eso, que nos gocemos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer para eso? Hay que entender que en la vida siempre va a haber golpes. En la vida siempre va a haber algo que nos va a hacer daño. La gente pensará que entonces la adversidad es algo secundario y que puede ser ignorado. Hay gente que decide ponerse una máscara, decir todo está bien y seguir adelante. Y esa no es la manera. Hay gente que no cree en la adversidad. Hay gente que dice, no, a mí Dios me va a bendecir y Dios va a hacer que no me pase nada malo. Cuando en la misma palabra Dios te dice que va a haber tormenta, va a haber adversidad. Dios te dice, no vas a estar fuera de problemas porque los va a haber. Lo que te dice Dios es, si vas conmigo,
todo va a estar bien. No te dice que no haya problema, te dice que después de la tormenta tal vez tu barca se destruya, tal vez te quedes sin uno de los remos, pero vas a llegar al otro lado. Y eso nos lleva al segundo punto, entendiendo la orden que Dios nos da. Este versículo que les presenté no es la única muestra de esta orden dada por Dios de gozarnos en la adversidad, pero creo que es la forma más directa o la forma, busquemos esa palabra, la forma, ya la tengo, la forma más clara de decir, oye, tienes que tranquilizarte, tienes que entender que la prueba no es un momento de estrés. Pero claro, yo les presenté una traducción, yo les presenté la traducción de la Reina de 1960. Pero si nos vamos a otras traducciones, es capaz que podamos entender mejor el versículo. Y no solo eso, también darle otras significancias. Hay gente que puede usar este argumento como una forma de desmeritar este mensaje, de creer que un argumento se invalida por usar distintas traducciones. Pero ante un lenguaje tan antiguo en el que está escrito este gran libro, tenemos que entender que esto fue escrito por hombres y por hombres está siendo descifrado. La palabra que Dios mandó hacer es que tenían una conexión con Él. En este caso, este libro fue escrito por alguien del mismo nombre del libro, Santiago. Santiago vivió en una época, en un contexto en que el cristiano era perseguido. Un contexto en que eras asesinado por creer en Jesús, por predicar su palabra de salvación. ¿Cómo es posible que un hombre que está viviendo de primera mano masacres, que está viviendo de primera mano ser perseguido por tus creencias, que está viviendo de primera mano tener tormentas por el mero hecho de existir? Porque ahí les va, nosotros sufrimos tormentas y ocasos cuando intentamos avanzar, pero él estuvo en un momento de su vida en donde él sufría tormentas sin siquiera moverse. ¿Cómo superas algo así y eres capaz de decir, hay que tener gozo cuando nos encontramos en la prueba? Hay algunas interpretaciones bíblicas que dan una respuesta más directa. Por ejemplo, la versión NVI dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto quiere decir que aquí la persona le está diciendo, hey, tienes que sentirte gozoso, tienes que sentirte dichoso, considérate dichoso. Es decir, que hay algo bueno en la adversidad y eso es lo que Dios intenta como transmitir a través de la palabra dada por Santiago. ¿Qué puede tener de bueno una tormenta? Volvamos entonces a la situación inicial. Devuélvete hasta allá. Vuelve al punto que imaginaste. ¿Qué puede haber de bueno en esa tormenta? ¿Cómo es posible que si yo estoy en una barca con 2 remos y una tormenta enorme se avecina, va a haber algo de bueno en eso? ¿Qué puede salir bien ahí? Bueno, hay otra traducción que dice lo siguiente, y es la traducción TLA. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por todas las dificultades. ¿Entienden? Dios no está diciendo solamente siéntete gozoso de la prueba. Ahora te está diciendo, siéntete gozoso al atravesar la prueba. Y esperen otra vez, porque luego hay otra versión que dice, la versión más específicamente RUS, que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Entonces miren que en 3 versiones distintas, interpretando el mismo versículo, se nos está diciendo que hay que estar dichosos cuando veamos que la prueba avecina, cuando hayamos pasado por la prueba y cuando la estemos pasando. ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te está diciendo primero que la prueba va a venir, pero que entonces no te preocupes porque vas a ser capaz de atravesarla, y no solo eso, sino que cuando la atravieses serás más bendecido. Y esto no me baso solo en traducciones meras bíblicas, no me baso solo en un solo versículo. Veamos el resto de esta palabra y veamos qué pasa después. Esa es una pregunta buena. ¿Qué pasa después? ¿Cómo puedo yo mantener esa mentalidad? ¿Cómo puedo hacerlo? Dios te está profetizando, no importa qué mal te venga,
yo voy a estar contigo y te ayudaré a soportarlo. Y si tú sientes gozo en tu corazón por sentir esa tormenta, la vas a pasar. No, la gente de hoy en día a veces piensa que un desierto es una prueba, que una dificultad es una prueba, que una enfermedad es una prueba, que todo es una prueba de Dios. A veces piensan que el vivir un mal momento significa que al final del viaje va a haber algo bueno. Dios que te está diciendo en la palabra y es algo que Dios desmiente. Dios te está diciendo, puede que todo salga mal, puede que el dolor esté ahí, pero si tú aprendes a gozarte, entonces la prueba no solo no será dura, sino que entenderás que tienes tu gozo, porque el que te está llevando por esa tormenta soy yo. El que está remando los remos de tu barca es Dios. El que está teniendo el control de tu vida, de los mares en donde andas, es Dios. Es más, pensemos en este caso específico bíblico. David en sus salmos le escribía al Señor, meditaba en Dios y lo oraba y le decía, Padre, acaba con mis enemigos, Padre, hazme vencedor contra mis enemigos, Padre, que mis enemigos caigan. Nunca le dijo que no hayan enemigos, nunca le dijo, Padre, por favor, que no haya enemigos en el camino, no. Y con esta palabra yo tampoco estoy diciendo que siempre va a pasar algo malo. No podemos ir a los extremos, no podemos generar argumentos totalitarios aquí. Tenemos que ser sabios a la hora de entender que Dios te dice, yo te protejo de todo mal, pero va a haber males que vas a tener que atravesar. Y cuando los atravieses, si sientes gozo en mi fe, yo te voy a ayudar a pasarlos. ¿Por qué David, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de la dificultad que pasó, pudo ganar, pudo salir victorioso? Porque David no solo tenía fe en Dios, sino que cuando todo salió mal, le dijo a Dios, no te separes de mí. A David no le importó que todo saliese mal, le importó que aquello que lo hacía feliz, que aquel que le traía gozo a su corazón, imploró que no se fuese. Esa es la grandeza de la fe. Y el gozo proviene de la fe. Sin embargo, la fe es un tema que yo creo que es propio tratar en otro video. Entonces, en otra próxima ocasión hablaremos de la fe, pero retomo entonces al punto que teníamos desde un inicio. Ya tenemos el entendimiento de la adversidad, ya tenemos el entendimiento del gozo, de la orden de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí saber todo esto? Si seguimos leyendo este libro, en este caso en la versión NVI, miren lo que dice después. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Qué te está diciendo Dios? No es lo mismo tener gozo que ser feliz. No es lo mismo sentir gozo que sentir felicidad. Y esto no es solamente algo dado por Dios. Si bien gozo en ciertas ocasiones se usa como sinónimo de alegría y de felicidad, se dice que el gozo, y pueden buscar la definición en Google, en la Real Academia, como mejor prefieran, es sentimiento de complacencia en la posesión. Miren qué hermoso es que en la Biblia el gozo se menciona tantas veces y se dice que el gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión. Posesión es de algo que ya tú tienes. Dios, ¿qué te está diciendo? Ya tú tienes la victoria, gózate en eso. Gózate en que ya tú me tienes a mí. Dios te está diciendo, gózate de lo que tienes, y lo que tienes es al Padre grande que está de tu lado. Claro que para alguna persona que esté viendo esto y tal vez no sea creyente, tal vez no tenga a Dios metido en su corazón, dirá, son puras patrañas, son puras imaginaciones, me estás hablando con un libro mágico, me estás hablando de algo ficticio. Y es cierto que puede parecer de esa manera. Cierto que para alguien que no tiene fe, esto puede parecer algo mágico e irreal.
pero quiero hablarles de una situación que ocurre mucho hoy en día. Hace poco se hizo muy famoso un video en redes sociales. Voy a ver si se los dejo aquí mismo dentro de los clips que estoy montando. Y es un video excelente, me parece un video hermoso. De hecho, les recomiendo que una vez vean este video, vayan allí, véanlos, denle like a los creadores, porque son los que se llevan el crédito de esto. Pero que explica muy bien la situación que no solo vive la gente hoy en día, sino la que vive nuestra generación. Una generación de jóvenes que nos ha tocado crecer en un mundo internacionalmente dañado. Un mundo de dolor. Sí, muchos jóvenes creen que estamos en el mundo de la libertad, en el mundo de las redes y la tecnología, pero queridos hermanos, queridos jóvenes que hemos crecido juntos en esta generación, crecimos en un mundo dañado, en un mundo destruido por cosas de las que nosotros no tenemos responsabilidad en muchos casos. Claro, los niños de hoy en día tal vez sufren las consecuencias de nuestras acciones actuales, pero todo es una raíz generacional y es algo de lo que tenemos que librarnos. Total que el video mencionaba algo muy cierto. Muchas veces sonreímos y nos sentimos mal por dentro. La depresión también sonríe. ¿Y qué tan cierto es? Por eso la clave no es sonreír, es gozarse. Por eso este video no trata de felicidad ni de alegría. Porque muchas personas podrían decir, dame un video sobre la felicidad. Muchas personas me podrían decir, no, pero si tú pones en la miniatura y en el título del video cómo ser feliz, vas a tener más clics, pero es que eso no es real. No hay realismo en eso. Lo real que Dios te está diciendo es, vas a sentirte mal, vas a sentirte destrozado, pero vas a tener gozo. Gozo es la complacencia de lo que se tiene. Eso es lo que Dios te está intentando decir en esta hora, a través de esta palabra. ¿Y cómo nos gozamos? ¿Cómo podemos gozar? Primero que nada, para gozarnos hay que liberarnos. Libérate de la tristeza, de la rabia, del miedo. ¿Y cómo nos liberamos? Sintiéndolos. Sí, parece contradictorio, pero no lo es. Para poder sentir gozo, tú no debes enmascarar tus malos sentimientos, sino que debes dejarlos sentir. Las emociones no son malas. No hay emoción mala. Es sano que grites, que llores, que golpees, que te sientas impotente. Eso es sano. Sano para nuestro cerebro. Pero también es sano liberarlo y dejarlo ir. No es sano no sentir, pero tampoco es sano mantenernos en un sentimiento negativo todo el tiempo. Entonces el primer paso para sentir gozo es dejar ir. Segundo, empieza a hacer cosas que te emocionen. Empieza a valorar los momentos pequeños de la vida. Quiero volver otra vez a la situación de la barca. ¿Por qué la he mencionado tanto en este video? Porque creo que es una situación que se presta para todo. Imagina que ves la tormenta, pasó lo de la llamada. En medio de la llamada vino a tu mente este mensaje y ya dices, bueno, va a pasar la tormenta, me va a doler, pero Dios se va a encargar de que yo llegue al otro lado y no muera en el intento. Ahora lo que viene es ver cómo pasó la tormenta sin que duela tanto. Bueno, de repente te das cuenta que en tu barca hay unas frutas, hay un libro. Sí, parece algo surrealista, pero es un ejemplo nada más. En tu barco también hay tal vez, no sé, piensa qué cosas te hacen feliz. No te las tengo que decir yo. Piensa con tu alma, con tu mente, con tu corazón. Eso es lo que te alimenta. ¿Ves cómo llegó un momento en donde ya dejaste de pensar en lo que yo te estuve diciendo y pudiste pensar en cosas que te hacían feliz? Lo siguiente que quiero que sepas es que no estás solo. Como video de inicios de año esto es raro, ¿saben? Lo fácil hubiera sido tal vez hacer un video de propósitos de año nuevo o cómo cumplir tus metas en año nuevo, algo así. Pero siento que esto no es un año para eso. El dolor que hay en las redes, el dolor que hay en el mundo. La gente quiere cumplir metas
sin gozar el camino, sin gozar la tormenta, sin gozar el calor del desierto. Y es algo que suena tan adverso y tan irreal que se van a reír cuando lo escuchen. Pero nunca vas a lograr lo que quieres si no estás dispuesto a pasar por golpes primero. Y créeme, si no aprendes a gozarte en medio de los golpes, no los vas a poder pasar todos. No hay manera. Porque Dios lo sabe. Porque Dios te está diciendo que te goces en la adversidad. Porque Dios podría decirte fácilmente, pasa la adversidad y ten fe. No, Dios te está diciendo específicamente que te goces. Porque sabe que si no eres feliz, no hay nada que te supla. Y ya sé que algunos estarán pensando, hace un rato dijiste que la felicidad y el gozo no es lo mismo. Claro que no. Pero el gozo es desencadenante de felicidad en tu vida, desencadenante de libertad en tu alma. Recuerda eso. Y recuerda que no estás solo. Que el gozo lo puedes obtener no solo de ti mismo, sino de las personas que te quieren, que te rodean y del más grande que está en los cielos. Te voy a decir algo divertido. Dios, antes de ser el barbón celestial montado en su trono que todos pintan, es tu Padre. El Padre que te ama. El Padre de nuestra generación. El Padre de nosotros los jóvenes. Él sí nos ama. A Dios no le importan tus fallos, no le importa tu pasado. Dios lo que le interesa es que te goces en la vida y que logres atravesar. Aprende a gozar. Este fue el nombre de este capítulo. Aprender a gozar no es algo solo de seguir unos pasos, que ya te los di. Es aprender que la vida tiene valor, que la vida se disfruta. Canta, baila, órale al Señor, lee la palabra, lee un libro, juega, diviértete. Porque la vida no es para estar sufriendo. Porque tenemos que hacer que el paso por este mundo, que si bien es algo pasajero, como dice la palabra, y me perdonan la redundancia, sea disfrutable, para que cuando lleguemos allá arriba podamos ir con una sonrisa en nuestro rostro. Los quiero, hermanos. Si me permiten, vamos a hacer una oración en esta hora. Si eres una persona que viene a este podcast y no crees en la palabra de Dios, te invito a que la escuches. Si eres una persona que ha perdido su conexión con Dios, te invito a que la escuches. Que escuchen esta pequeña oración. No pienso cambiar las creencias de nadie. Yo no quiero inculcar mi fe. Yo no quiero obligar a nadie a tener fe, porque eso está mal. Pero quiero ser capaz de ayudar a otras personas a sanar como Dios me ha sanado a mí. Señor, en esta hora, pido por los jóvenes de esta generación. Pido por las personas tristes, las personas deprimidas, por las personas que pasan por una tormenta. Señor, muéstrales esa luz al final del túnel. Muéstrales esa manera de atravesar. Muéstrales que existes, Padre, que eres real en sus vidas, Señor. Muéstrales que eres aquel Padre que las ama. Señor, gracias por tu amor y gracias por nunca abandonarnos. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu gozo. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Este fue el capítulo 1 de La Zarza de Fuego. Los espero en el próximo capítulo.